Buenas a todos, hoy les traigo un vídeo diferente donde explicaré en menos de 10 minutos cómo funcionan los módulos de ajedrez. Para los que no sepan qué es un módulo de ajedrez, se trata de un programa informático que juega al ajedrez a un nivel muy superior a los humanos. A día de hoy hay dos tipos principales de módulos, los que podemos llamar convencionales y los más recientes que usan Machine Learning. En este primer vídeo trataremos los módulos convencionales y en un segundo vídeo explicaremos los que usan Machine Learning. Para hablar del primer tipo de módulos de ajedrez hay que poner un poco de contexto histórico. En 1997, el mejor jugador de ajedrez de aquel tiempo, y podríamos decir de la historia hasta hoy, Garry Kasparov, se enfrentó al programa informático llamado Deep Blue, de la empresa IBM. Deep Blue salió victorioso de ese match y se convirtió en el primer programa informático en ganar al mejor jugador de ajedrez. Dicho esto, vamos a hablar del diseño de Deep Blue. Es decir, qué hace este programa para ser capaz de jugar a un nivel tan elevado. Aquí les muestro el artículo científico publicado en 2001, donde explican cómo se elaboró. El artículo científico no es nada más ni nada menos que una receta donde en vez de explicarnos cómo se hace una tarta, nos explican qué hace este programa. Si miramos el resumen, podemos ver que hay 5 puntos principales, los cuales podemos dividir en dos grupos. Los dos primeros puntos hacen referencia al hardware, es decir, a los ordenadores que jugaron el match contra Garry Kasparov. Los 3 últimos puntos hacen referencia al software, que es el programa informático en sí. El hardware no lo comentamos ya que está obsoleto, por tanto vamos a fijarnos en estos 3 últimos puntos. Veamos: 1. La función de evaluación, 2. El método de búsqueda y 3. Base de datos de partidas de ajedrez. Empecemos por la función de evaluación, pero ¿qué es una función de evaluación? Bien, si cogemos una posición de ajedrez, esta función nos debería informar sobre quién está ganando. Es como si viniera un jugador de ajedrez experto y nos evaluase la posición. Un ejemplo muy sencillo de función de evaluación es el balance de piezas que aprendemos justo cuando empezamos a jugar al ajedrez. Decimos que el peón vale 1 punto, el caballo vale 3 puntos, el alfil vale 3 puntos, la torre 5 puntos y la dama 9 puntos. Si restamos el valor de nuestras piezas por las piezas del contrincante, podremos saber si estamos ganando o perdiendo o vamos iguales. Veamos un par de ejemplos. En el primer ejemplo podemos ver que tenemos un tablero donde el jugador con blancas tiene un peón de más. Por tanto, si usamos nuestra función de evaluación nos dirá que tenemos un balance de +1 y por tanto que el jugador de blancas está mejor. Muy bien, pasemos a un segundo caso. Tenemos un tablero con los mismos peones, pero el jugador de blancas tiene una torre y el de negras tiene un caballo. Como la torre tiene un valor superior al caballo, el balance sale favorable a las blancas con una puntuación de +2.0. Eso significa también, pues, que el jugador con blancas está mejor. Parece ser que la función da buenos resultados, ¿no? Veamos un tercero y último ejemplo. En este caso hay el mismo número de piezas, pero ambos jugadores las tienen colocadas de formas distintas. Nuestra función de evaluación nos indica que el balance es 0 y por tanto hay igualdad. Sin embargo, cualquier jugador de ajedrez con un poco de experiencia le dirá que el jugador con piezas blancas está mejor. ¿Pero por qué? Posiblemente le contestará que aunque haya igualdad de material, las piezas blancas están mejor colocadas atacando el enroque negro. Así pues, podemos ver que esta función de evaluación es demasiado simple y no tiene en cuenta otros factores como la seguridad del rey. Es por eso que hay que añadir más variables a nuestra función. Cito alguna de ellas: movilidad de las piezas, peones pasados, espacio, número de amenazas y posición del rey. Todas estas variables se suman al balance que teníamos inicialmente para darnos una evaluación más precisa. Si retomamos el último ejemplo, veremos que un módulo como Stockfish, que sigue el mismo patrón que Deep Blue, nos da una evaluación de +1.94. Por tanto, con esta nueva función podemos ver que ahora el jugador con blancas está mejor. Además, también se puede analizar qué variable es la que contribuye a esta ventaja. Si nos fijamos en el valor de las variables, podemos ver que la posición del rey es la que tiene un mayor número positivo. Así pues, esta es la variable que contribuye a la ventaja del jugador con las piezas blancas. Ahora ya hemos visto el primer punto, que era la función de evaluación. Pasemos al segundo punto, que es el método de búsqueda de jugadas. Para que un algoritmo de ajedrez sea competitivo, tiene que proponer jugadas y que éstas, a su vez, sean buenas jugadas. Hay muchos métodos de búsqueda y definirlos no es el objetivo de este vídeo. Aquí solo veremos el método que se usa para módulos como Deep Blue o Stockfish. En concreto, este se llama Minimax. Veamos qué hace este método de búsqueda.
Como su propio nombre indica, Minimax lo que hace es minimizar y maximizar alguna cosa. Pero, ¿qué es esta cosa? Bien, es algo que hemos visto justo antes, ¿se acuerdan? Sí, lo que hace Minimax es minimizar y maximizar la función de evaluación. Veamos un ejemplo para mostrar esta idea. Partamos de la posición del tercer ejemplo anterior. A partir de esa posición, el método de búsqueda genera diferentes jugadas, como mover el peón a G3 o el rey a H1. Estas posiciones se evalúan con la función que explicamos anteriormente, obteniendo los resultados de más 1.83 y más 0.90. Es decir, en ambos casos, el jugador con las piezas blancas estaría mejor. Ahora toca proponer jugadas para el bando con las piezas negras. Así pues, estas pueden ser C5, torre F, F8 o torre E1. De la misma forma que antes, evaluamos todas estas nuevas posiciones con la función de evaluación. En este ejemplo, hemos hecho solo 2 niveles de profundidad, es decir, hemos repetido este proceso solo 2 veces, para que sea más fácil de visualizarlo. Sin embargo, los módulos convencionales usan como mínimo 14 niveles de profundidad. Cuantos más niveles de profundidad, en general, mejor es la jugada que se proponga. Y se pueden preguntar, ¿cuál es el máximo nivel de profundidad? La respuesta es que no hay un máximo. Puedes poner tantos niveles de profundidad como quieras. No obstante, cuantos más niveles de profundidad haya, más va a tardar el ordenador en calcularlo. Muy bien, hemos creado un árbol con posibles jugadas, pero ¿cuáles son las mejores jugadas? Una vez tenemos el árbol de posibilidades, usamos el método Minimax. Partamos de arriba del todo. Le toca al jugador con piezas blancas. Este quiere mejorar su posición, por tanto quiere aumentar el valor de su evaluación. Dicho de otra manera, quiere maximizar su evaluación. Así pues, entre las dos opciones que tiene, ¿cuál de ellas maximiza la evaluación? Entre más 1.83 y más 0.90, el valor más alto es más 1.83. Por tanto, el jugador con piezas blancas elegirá la jugada peón a G3. Muy bien, ahora es el turno del jugador con negras. Este, sin embargo, quiere un valor de evaluación negativo, ya que eso significa que el jugador con negras estaría mejor. Por tanto, este quiere disminuir, o también dicho, minimizar el valor de evaluación. Entre más 1.46 y más 2.78, ¿cuál es el valor menor? El valor menor es más 1.46. Entonces, la jugada que elegirán las negras será peón a C5. Como podéis ver, se va alternando la maximización y la minimización de la función de evaluación dependiendo de si le toca al jugador de blancas o de negras. Ya hemos visto tanto la función de evaluación como el método Minimax. Por último, los programadores también añaden conocimiento de aperturas y finales al módulo. Es decir, al principio de la partida, el programa genera jugadas que ya están descritas en tablas de aperturas, como puede ser la apertura española, la italiana, la siciliana, etc. Por otro lado, cuando hay menos de 7 piezas en el tablero, se usan unas tablas llamadas las tablas de Nalimov. Estas tablas contienen las mejores jugadas posibles cuando hay 7 piezas o menos en el tablero. Y pueden preguntarse, ¿por qué solo a partir de 7 piezas? La respuesta es porque si añadimos más piezas en el tablero, analizar todas las posibilidades es inviable. Importante remarcar que cuando digo inviable, me refiero a que el tiempo que puede tardar un ordenador en calcularlo es demasiado alto. Para resumir todo lo que hemos visto, este diagrama de flujo muestra cómo funcionan estos programas a grandes rasgos. Partimos de una posición en el tablero y realizamos una búsqueda de posibles jugadas. Las evaluamos con nuestra compleja función de evaluación y luego usando el método Minimax elegimos cuáles son las mejores jugadas para el jugador con blancas y con negras. De esta forma elegimos jugadas y seguimos esta secuencia hasta que se llegue a un resultado final, victoria, derrota o tablas. Actualmente hay muchos módulos de ajedrez, Stockfish, Houdini, Komodo y otro largo, etc. Les dejo un par de links en la descripción para que le echen un vistazo. Añadir también que el módulo Stockfish es un código de acceso abierto y por tanto si quieren y tienen curiosidad pueden ver cómo está programado. Espero que les haya gustado el vídeo. En una próxima entrega veremos que hay otra filosofía de programas informáticos en ajedrez que también son capaces de jugar a un nivel excepcional.